Hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Rafael Álvarez y estoy aquí para llevarte palabra del Señor. Espero que esta palabra sea realmente de bendición a tu vida. Y vamos rápidamente al libro de Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1 y vamos a leer todo este capítulo completo. Gloria a Dios, para la honra y la gloria del Señor. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaban de mañana y ofrecían holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero entiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no ha blasfemado contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas, sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, el que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amantísimo Padre Celestial, yo me presento ante ti nuevamente, Señor, para pedirte, Señor, que toda palabra que fluya a través de mis labios sea tu palabra, Señor.
Háblale, Señor, a tu pueblo, que cada uno de ellos puedan entender tu palabra, que cada uno de ellos puedan comprometerse a buscarte, que en medio de las pruebas, que en medio de cada situación, Señor, no desmaye, sino que confíen en ti, Padre, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, que peleará por cada uno de aquellos que te aman, Señor. Padre, úsame con poder y unción para tu honra y tu gloria, porque es tu honra y tu gloria, Padre Santo, y lo único que yo anhelo es, Señor, Padre, que tú les hables de manera especial a cada alma, incluyéndome a mi persona, Señor. Estoy aquí, Señor, para que tú tomes control de mi mente y de todo mi ser, y que tu Espíritu Santo hermoso trabaje a través de mí, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te lo pido de lo más profundo de todo mi ser. Amén, amén, amén. Tema de este día, hermano, probados como el oro. Tema de este día, probados como el oro. Amigo que me escucha, esta palabra es clara como Dios nos está hablando. Vemos que había un hombre que amaba profundamente al Señor. Dice, este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y amigo, así hay muchas personas apartados del mal, temerosos de Dios, que buscan honrar a Dios cada día de sus vidas, porque realmente reconocen en sus corazones que realmente fue Dios el que nos creó, y reconocen en sus corazones, muchos de ellos, de donde Dios nos ha sacado. Yo mismo reconozco de dónde Dios me ha sacado. Yo reconozco que yo antes vivía en tinieblas, pero doy gracias a Dios que a través de su palabra, a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la salvación vino a mi vida. Pude reconocer en mi corazón realmente que sin Cristo no soy nada ni nadie en este mundo. Que vienen las pruebas en nuestras vidas, claro que vienen las pruebas en nuestras vidas. La palabra nos habla bien claro que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Hermano, hay que luchar la salvación. Hay que entender, hermano, que el enemigo siempre se va a levantar. Vienen oposiciones, vienen situaciones, vienen problemas financieros, vienen problemas, hermano, problemas familiares, vienen problemas de salud, vienen situaciones donde muchas veces podemos perder un ser querido, hermano. Pero en medio de tu prueba, en medio de cada situación, confía en el Señor y ponte en las manos del Señor, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Vemos en este libro de Job las situaciones que pasó este siervo del Señor. Déjeme decirle algo. Satanás no puede tocar a un hijo de Dios sin el permiso de Dios. Aquí vemos que Satanás tuvo que realmente pedirle permiso a Dios para tocar a su siervo, hermano. Y cuando Dios permite unas situaciones, yo quiero que tú entiendas, tú que me estás escuchándome y viéndome a través de esta transmisión, yo quiero que tú entiendas que no importando la situación que tú estás pasando, si tú estás buscando a Dios, si tú estás honrando a Dios como Él se lo merece, Dios está ahí para fortalecerte y ayudarte en medio de tus pruebas. Que vienen los sufrimientos, claro, viene la aflicción, somos humanos y pasamos por situaciones. El mismo Señor Jesucristo también le dolió cuando allá realmente vemos que el hermano de María, José, había muerto. El Señor lo sintió. Jesucristo lo sintió y lloró. Pero nosotros tenemos que reconocer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás nos va a atacar de diferentes maneras, amigo que me escucha. Quizás te está atacando a través de la familia. Pero tú tienes que poner tu mirada en el Señor. Tú tienes que luchar. Tú tienes que realmente en medio de tus pruebas alabar y glorificar el nombre del Señor, amigo que me escucha. Dice Salmo 86, versículo 6 al 7, dice Salmo 86, dice, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Mire lo que decía el salmista. Vuelvo y repito, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En medio de tu angustia, ¿qué Dios te está diciendo a través de la palabra, a través realmente de este Salmo 86, 6, 7? Que en medio de tu angustia tú clame a Dios. Que en medio de tu angustia tú te refugies en el Señor.
que tú confíes en el Señor, que tú creas que Dios va a obrar de manera especial en tu vida. Esto no se trata de lo que tú estás viendo físicamente. Esto se trata de lo que tú estés viendo espiritualmente, hermano. La Biblia es claro donde dice, bien claro, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En medio de cualquier situación que tú estés pasando, clama a Dios. Clama a Dios porque Él lo dice en su palabra que clamemos a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. El problema que está pasando con los cristianos es el siguiente, amigo que me escucha. Escucha bien. Que cuando viene la prueba, viene la situación, muchas veces más de acudir al Señor y hablar con el Señor, ¿sabes lo que hacen? Van donde el vecino, van donde el familiar, los llaman por teléfono o van directamente donde ellos para buscar la manera a ver cómo le pueda ayudar el vecino, el familiar. Pero el Señor te dice que clames a Él. Tú no tienes que ir donde el vecino, tú no tienes que ir donde el familiar, tú tienes que ir a Cristo. Tú tienes que ponerte en las manos del Señor para que Dios obre de manera especial y creer que Dios va a obrar de manera especial. En medio de tu situación simplemente le dices al Señor, Señor, ayúdame a esperar en ti. Ayúdame, Señor, porque yo sé, Señor, que tú me vas a responder en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío. El problema es que muchos cristianos se desesperan. Muchos cristianos cuando ven que están pasando por las pruebas, ¿sabes qué? Empiezan a contender con Dios y Dios no te dice que contiendas con Él. Dios te dice que en medio de tu situación clames a Él, le creas a Él y esperes en Él. Para que tú veas cómo Dios se va a glorificar de manera especial en tu vida. Aquí vemos que este hombre Job, aquellas situaciones que estuvo pasando donde perdió sus 10 hijos, donde perdió su riqueza, que Job dijo en la palabra, lo dijo bien claro, del vientre de mi madre salí desnudo, del vientre de mi madre volveré a ella. Jehová quitóse el nombre de Dios bendito. Óigame, aquí hay un mensaje muy importante a través de esta palabra. José, en medio de sus situaciones, bendigo el nombre de Dios. Y que Dios te está diciendo a través de esta palabra que tú bendigas el nombre del Señor en medio de tu situación. Que tú pongas tus cargas en las manos de Dios. Que tú le creas a Dios que Él se ha de glorificar en ti y que te va a dar la victoria. Quizás tú estás clamando a Dios porque tienes un hijo que realmente no está buscando del Señor. Quizás está en la droga o quizás no está ni en la droga, pero es desobediente a ti. Quizás tu marido sea desobediente a ti. Quizás tu marido está haciendo cosas que realmente te duelen en el corazón. Quizás tu marido te sea infiel, quizás tu esposa te sea infiel. Pero óigame, amigo, amiga que me escucha, hombre de Dios, mujer de Dios, escúchame esto que te hablo de parte del Señor. Dios no te manda a contender con tu marido, Dios no te manda a contender con tu esposa, Dios no te manda a contender con cada uno de tus hijos. No, Dios no te manda a contender con ningún ser humano. Dios te manda que tú simplemente pongas tu situación en las manos del Señor y esperes en el Señor. El problema es que muchas veces cuando viene el problema, ¿sabe qué pasa? Muchos dañan el propósito de Dios. ¿Cómo dañan el propósito de Dios? Dañan el propósito de Dios cuando realmente empiezan a actuar sin dejar que Dios sea el que actúe. Si Dios te ha dicho que tú deposites tus cargas en Él, ¿por qué entonces tú tratas de resolver el problema y no dejas que Dios sea el que lo resuelva? ¿Por qué? Si tú estás clamando a Dios, no estás esperando en Dios. Es cuestión de esperar, es cuestión de creerle a Dios. Y verás a Dios glorificarse de manera especial en tu vida y en la vida de cada uno de tus seres queridos. Hay hermanos y hermanas que cuando tienen problemas, y estoy hablando de personas cristianas, cuando tienen el problema dicen, no, tú te vas a ir al infierno. No, que si tú eres un hijo de Satanás, no, esa no es la manera correcta de tú hablar de ese familiar. Al contrario, para Dios no hay nada imposible para traer ese familiar tuyo a los caminos de Él. Él lo único que te dice es que tú confíes. Él lo único que te dice a ti es que le eche bendiciones a tus hijos, que le eche bendiciones a tu marido, a tu esposa. Sea el ser que sea. ¿Sabe algo? Nuestra lucha no es una lucha contra carne ni sangre. Y cuando digo que no es una lucha contra carne ni sangre, es que no es una lucha con el hermano, con la hermana, con tu familiar, con el vecino. No, es una lucha espiritual. Dios te dice que aquel que te maldiga, tú lo bendigas.
¿Por qué tienes que hacer esto? Tienes que hacer esto por lo siguiente, porque realmente cuando Cristo vino a este mundo, vino a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a condenar al ser humano, Cristo vino a salvar. El problema de aquellos que se pierden es que lamentablemente el Señor le habla a través de su siervo y su sierva, buscando la manera de traerlo, buscando la manera de transformar su vida, pero muchos no quieren caminar. Y Dios no va a obligar a nadie a que lo busque. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y Dios simplemente toca la puerta. Si tú abres, Él entra. Si tú no abres, Él no entra. Aquí vemos en esta historia cómo Job perdió a sus hijos. Aquí vemos cómo Job perdió realmente su riqueza. Aquí Satanás había dicho que Dios había puesto ser con él y que no permitía que nada de lo que tenía él lo tocara. Y Satanás, vuelvo y te repito, no puede tocarte a ti sin el permiso de Dios. Tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que confiar que Dios, que tiene el control de todo, te dará la victoria. Pero tienes que confiar, no podemos ser como la mar, que viene y va. Usted ve que los marullos van, las olas van y vuelven, las olas van y vuelven. No, tenemos que ser de una sola postura. ¿Y cuál es la postura? Creer que Dios va a orar, creer que Dios tiene el control de todo y que Dios te va a dar la victoria, amigo. Vemos en esta historia, ¿verdad?, que Dios permitió, escucha bien, Dios permitió que Satanás ya fuera donde Job y lo zarandeara y le quitara su riqueza, que le quitara sus 10 hijos, porque Job era un hombre fiel a Dios. Pero ¿qué pasa? El enemigo decía, no, claro, él te está bendiciendo. ¿Por qué? Porque tú has puesto ser con él, porque tú lo has bendecido, le has dado riqueza, le has dado 10 hijos. ¿Y cómo no te va a bendecir si tú realmente lo has bendecido? Y Dios sabe que le dio, ok, si tú piensas que es así, ok, yo te voy a permitir que tú le quites su riqueza. Yo te voy a permitir que tú le quites hasta sus hijos si tú quieres, pero no toques su alma. Satanás no puede tocar tu alma sin el permiso de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Como cristiano, como hijo de Dios, tú eres propiedad de Cristo. ¿Sabes qué? Porque Cristo pagó un precio por ti, por mí. Y tú eres muy valioso para el Señor. Tú sabes algo, Dios te ama a ti como tú no tienes ni idea. La palabra es clara, la palabra, mira cómo Dios te ama, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el amor de Dios, porque de tal manera, en otras palabras, que fue tanto el amor de Dios por ti y por mí, que prefirió, ¿sabe qué?, enviar a su Hijo Jesucristo a cargar en aquel madero tus pecados y los míos. Lo único que Dios te pide a ti y a mí es que nosotros seamos obedientes a Él. Lo único que Dios te pide a ti y a mí es que confiemos en Él en medio de las pruebas. Vienen las pruebas, hermano. No es que tú no llores, sí, somos humanos y lloramos, pero no puedes desmayar en la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer que Dios está ahí. Tú tienes que creer que Dios te va a ayudar en cada situación que tú estés pasando. Pon tus situaciones en las manos del Señor. En medio de tu prueba, alaba al Señor. No te pongas a estar llorando y llorando y llorando. No permita que el enemigo te ponga una depresión, porque eso no es de Dios. Cuando el enemigo pone una depresión en ti, entonces ¿en quién tú has puesto tu confianza? Tú tienes que poner tu confianza en Dios. Tú no puedes poner tu confianza en los hombres. Tú no puedes poner tu confianza en ti mismo. Tú tienes que poner tu confianza en el Señor. ¿Sabes que no se mueve una hoja sin el permiso de Dios? Lo único que te pido es que tú reflexiones. Lo único que te pido es que tú luches por lo que es digno, porque es la única manera de que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Te lo dice el Señor, vas a pasar por aflicciones, pero te dice que confíes en Él. Confiar en que tú tengas la seguridad, la certeza en tu corazón, que Dios está ahí, que Dios te va a guardar, que en medio de esas pruebas que tú estás pasando, Dios está ahí. Óigame, las pruebas nos van a venir, quizás Dios te está probando de manera especial, quizás tú digas, ay, pero ¿qué estoy pasando por tanta situación? Quizás Dios no me oye, quizás Dios no me escucha, quizás Dios ni me ve, pero no, Dios te está viendo. Es que Dios está permitiendo la prueba para que tú confíes en Él, para que el mismo enemigo de las almas diga, óyeme, en medio de las pruebas, en medio de su aflicción, Él sigue alabando a Dios porque realmente ama a Dios. Que el mismo Satanás pueda decir,
este hombre es un hombre de Dios, esta mujer es una mujer de Dios, porque mira lo que Dios me ha permitido, que yo lo toque, que yo lo aflige, que yo haga 20,000 cosas en él, y sin embargo él sigue alabando y glorificando a Dios. Óigame, en la buena todo el mundo alaba a Dios, ¿verdad que sí? Es lindo cuando tú estás pasando por cosas hermosas y alabar a Dios, eso es muy hermoso. Pero en medio de tus pruebas, tú alabas a Dios. En medio de tus pruebas, tú realmente dices, Señor, yo sé que mi Redentor vive y yo te voy a alabar. Yo te voy a alabar en todo momento. Gloria a Dios, poderoso eres, Señor. Escúcheme, amigo. Confía en Dios, mantente en el camino. Cree que Dios obrará de manera especial en tu vida porque Dios te ama y Dios quiere bendecirte de manera especial. Dice la Biblia, Salmo 34, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. Cantad a Jehová, cantad a Jehová. Estar alegre porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos creó para buenos propósitos. Dios nos creó para que nosotros le amemos, lo honremos como Él se lo merece. Es hermoso vivir para el Señor. Dice Salmo 117:1, alabad al Señor naciones todas, alabad al pueblo todos. Y en Romanos 15:11 dice, y de nuevo alabar al Señor todos los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros los que no somos del pueblo de Israel como tal, ahora somos insertados. ¿Por qué? Porque realmente de una nación que realmente era la nación escogida por el Señor, Dios en su misericordia enviando a su Hijo Jesucristo realmente nos insertó. Ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Ahora somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros en todos aquellos que aman a Dios y buscan al Señor de corazón. Dice nuevamente Romanos 15:11, y de nuevo alabar al Señor todos los gentiles y alabarle todos los pueblos. Todos los pueblos, ¿quiénes le alaban? Aquellos que buscan a Dios de corazón. Aquellos que no buscan al Señor, óigame, no alaban a Dios. Aquellos tienen su mirada puesta en lo que el mundo le ofrece, pero tú no. Tú eres un hombre que realmente Dios ha transformado. Tú eres un hombre y una mujer que realmente reconociste en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Dale gracias a Dios porque te mostró el camino de la salvación. Imagínese usted, cuando usted caminaba fuera de la voluntad del Señor, cuando usted vivía conforme al príncipe de este mundo, ¿cómo usted vivía? Usted vivía una vida indigna, usted vivía una vida llena de pecado. Ahora no, el Señor te rescató de la cara del maligno para que tú lo ames, para que tú le busques, para que tú le honres. Vamos a amar a todos aquellos también que nos rodean. Dile al Señor, Señor, pon en mí un corazón conforme a tu voluntad, conforme a tu espíritu. Háblale a Dios. Muchas veces pedimos y no sabemos pedir. A veces pedimos por las cosas, por prosperidad económica. Óigame, escúcheme bien. Pídale a Dios lo más importante por la salvación de tu alma. Pídele a Dios que te ayude a consagrarte a Él. Pídele a Dios por tus familiares, aquellos que no están buscando de Dios, para que Dios los traiga a su camino, para que Dios dirija sus pasos y Dios transforme sus vidas. Es importante clamar por nuestra familia. Es muy importante clamar a Dios por cada una de nuestras amistades. Dios tendrá cuidado, hermano. El Señor dice que clames a Él y Él te responderá. Él dice que te va a responder. Él no dice que no te va a responder. Entonces tú tienes que creer en esa palabra que es palabra de Dios. Son promesas de Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué estás viendo a tu hijo? Que cada día va más para atrás. Óigame, no, usted empieza a reprender a Satanás y dígale a Satanás, no, yo sé en quién yo he creído y para Dios no hay nada imposible para traer a mi esposo, a mis hijos, a los caminos de Él. Que si mi hijo se está perdiendo, pero yo creo que Dios lo va a salvar. Yo sé que Dios lo va a sacar del fango y lo va a traer a la verdad de su palabra y lo va a prosperar y le va a poner ropas de gala, ropas relucientes, lo va a ayudar a santificarse. Yo sé que mi hijo va a ser un hijo de Dios, un hijo conforme a la voluntad del Señor, al igual que mi esposo. Pídale a Dios y verá lo que Dios va a hacer, amigo que me escucha. Óigame, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Estás afligido? Ora a Dios. ¿Estás afligido? Pídele a Dios. Señor, fortalece mi alma. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Dios es un Dios de amor, amigo que me escucha.
Dios es un Dios que trabaja con el ser humano. El ser humano muchas veces le falla de diferentes maneras a Dios, pero Dios está ahí porque nos ama. Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Cuántos hombres y mujeres que hoy en día le sirven al Señor, cuántas veces Dios tuvo que trabajar con ellos? ¿Cuántas veces Dios le habló de diferentes maneras, a través quizás de una enfermedad, a través de un accidente, a través de un hermano, una hermana, cuando estuvieron en algún lugar y le empezó a hablar Dios a través de ellos? Y esos hombres escucharon y esas mujeres escucharon a Dios hablando de manera especial a sus vidas. Pero sin embargo, ¿sabe qué? Rechazaban al Cristo de la gloria. Pero Dios en su misericordia seguía tratando con el ser humano. La Biblia me dice bien claro que nuestro Señor Jesucristo no retarda sus promesas como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de nuestros pecados. Dios quiere que tú realmente te pongas en las manos de Él. Esos hombres y mujeres que vivieron fuera de la voluntad del Señor, Dios trabajó con ellos y Dios tuvo paciencia con ellos para traerlos a sus caminos. Dios tuvo paciencia hasta conmigo. ¿Cuántas veces a mí no me hablaron de la palabra? ¿Cuántas veces Dios no me trató de traerme a través de otras personas y yo simplemente escuchaba pero no retenía en mi corazón? Pero le doy gracias a Dios que la misericordia de Él me alcanzó a tiempo y hoy en día vivo para Él. Hoy en día busco honrando a aquel que me dio la vida. Hoy en día busco honrando a aquel que pagó un precio por mis pecados. No fui yo el que cargué en aquel madero los pecados, fue Cristo que cargó en aquel madero tus pecados y los míos, y Él lo único que quiere que tú te pongas en sus manos. Él lo único que quiere que tú le busques cada día de tu vida, que tú le des el primado a Él. Hay hermanos y hermanas, y lo digo con todo respeto, amigo que me escucha, que dicen que aman a Dios, que tienen a Dios en sus corazones. Y estoy hablando de personas cristianas, por decirlo así, perdóneme la expresión. Pero usted los ve, hermano, que muchos de ellos van los domingos a la iglesia y los días en semana se quedan en su casa. Cuando Dios habla en su palabra que los tibios los vomitará por su boca. Cuando Dios nos habla en su palabra que tenemos que velar. La Biblia nos habla en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente, loco a quien devorar. Y hoy en día hay hermanos que se desaniman por cualquier situación, que si pasaron por esta situación o aquella otra situación, simplemente ¿sabe qué? Se desaniman y se apartan del camino. No te apartes. Pídele a Dios que te ayude en el crecimiento espiritual, mantente luchando la buena batalla. Lucha tu salvación, porque la salvación hay que lucharla. Cristo pagó un precio. Claro, pagó un precio por ti y por mí. Pero no quiere decir que porque Cristo pagó un precio por ti y por mí, nosotros podamos vivir como nos dé la gana. No, pagó un precio, fue a cuenta de sangre. Cristo pagó un precio por tus pecados y los míos. Cristo sufrió cuando vino a este mundo. Cristo sufrió cuando lo clavaron sus manos y sus piernas. Cristo sufrió cuando lo atravesaron con aquella corona de espinas en su cráneo. Cristo sufrió cuando realmente lo atravesaron por un costado. Y lo hizo por amor a ti y por mí. Es lo único que te pide, que le seas fiel, que lo busques, que no te apartes de Él, que lo busques todos los días, que leas la palabra, que hables con Él todos los días. ¿Cómo tú quieres crecer espiritualmente si no buscas su presencia? ¿Cómo tú quieres crecer espiritualmente si te levantas diariamente y apenas ni quieres hablar con el Señor? Porque ay, que me siento cansado. Mira, levántate, ponte a rodillas, te busca la presencia del Señor, pídele a Dios para que cada día te fortalezca, pídele a Dios para que cada día te ayude a santificarte, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que luches, es muy importante que luches la buena batalla. Es muy importante tú que le sirvas al Señor, tú que buscas a Dios de corazón, que tú ores por los hermanos que no ves en la iglesia. Y si puedes hablarle a cada uno de ellos, llámalo por teléfono, ve a su casa y dile, óyeme, te echamos de menos en la iglesia, el Señor también te echa de menos en su casa. Busca al Señor, habla, pídele a Dios que te dé palabra para hablarle a esas personas, para que vuelvan a congregarse. Son nuestros hermanos y necesitan de Dios como tú y yo necesitamos de Dios. Pídele a Dios, Señor, dame palabra para hablarle a esas personas que necesitan de ti. No calles la palabra del Señor. Dile, Señor, tú me llamaste, Señor, tú me escogiste, tú me sacaste del fango y me trajiste, Señor, a reír. Me ayuda, Señor, a yo poder hacer tu voluntad. Me ayuda, Señor, y pon palabra en mí para yo llevarle a aquellos que necesitan de ti, Señor.
Pídele a Dios, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, dame sabiduría, dame entendimiento de tu palabra. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel y Dios se la dio. Y Salomón gobernó a Israel por la sabiduría que Dios le había dado, porque Salomón no sabía cómo gobernar al pueblo de Israel, pero Dios le dio sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para tú poder vivir de acuerdo a su voluntad. Pídele sabiduría de su palabra. Pídele a Dios que lo que tú aprendas de la palabra de Él, tú lo puedas aplicar a tu vida. Pídele a Dios que tú puedas ser un verdadero mensajero de su palabra. Pídele a Dios que ponga un corazón en ti conforme a su voluntad. Esas son lo que tú tienes que pedir. Dios conoce tus necesidades físicas y Él te va a suplir cada una de tus necesidades. Pídele a Dios que tú puedas ser un verdadero administrador de los bienes que Dios te da. Óigame, yo soy bien sincero. Yo sé que yo le fallé a Dios en eso. He usado el dinero de la manera incorrecta. A veces me he llenado de cuentas y realmente eso no es lo correcto. No pedí la dirección de Dios y por esa hora tengo muchas deudas. Le pido a Dios misericordia, que me perdone y que me ayude cada día a hacer su voluntad y que yo pueda administrar bien el dinero que Él me ha dado. Óigame, Dios nos ama, Dios nos ha ofrecido la salvación de nuestra alma. Mientras usted esté en este mundo, luche. Mientras usted esté en este mundo, pídele a Dios que te ayude a fortalecerte, a hacer su voluntad. Vas a ser probado, claro que sí. Vas a ser probado como el oro, porque aquel que ama a Dios, mire, ¿en dónde estamos viviendo, amigo que me escucha? Estamos en este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Se llama Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir. Y Satanás, ¿sabe qué? No quiere que tú le sirvas a Dios. Satanás quiere que tú lo honres a Él. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 4 de que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu. Y allí Satanás lo probó, fue tentado. Pero dice la palabra que Jesucristo no se dejó, no cayó en la cara del maligno. Es decir, no se dejó llevar por lo que Satanás quería que hiciera. El mismo Satanás, dice la palabra, que fue llevado a la cima allá de una iglesia, de un templo. Y allá dice que le mostró toda la gloria que había en el mundo, le mostró todo lo que había. Y le dijo Satanás a Jesucristo: todo esto te doy si postrado me adorares. Pero Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, solamente a tu Dios servirá y a tu Dios adorará. Y Satanás se tuvo que ir. No aceptes lo que el enemigo te ofrece en este mundo, porque lo que el enemigo te ofrece en este mundo es temporero. Y eso te lleva a la condenación de tu alma. Pero cuando tú te acercas a Cristo y dices: Señor, yo quiero lo que tú me has prometido. Yo quiero lo que tú me has prometido a través de tu palabra y de tu Hijo amado Jesucristo. Yo quiero vivir para ti. Y tú te das a la tarea de buscar a Dios cada día de tu vida.